1101, por la gracia de Dios. Y contentos de poder estar nuevamente con la audiencia y tratar un poco de que nos ayuden en estas reflexiones que hacemos, no porque nos sintamos los mejores y con derechos de hacerlo, sino simplemente por compartir algunas reflexiones no muy agradables que en otros medios generalmente no se dan. Y nosotros queremos hacer una especie de catequesis, para que la catequesis, comenzando primero por nosotros, y si eventualmente pueda servirles, pues ustedes también lo acepten. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás, querido? Bien, hoy yo y para nuestra calificada audiencia de siempre en este programa de Sembrando Valores, también los cordiales saludos, y que vayan para todos y cada uno. Y quiero aprovechar este espacio y antes de comenzar, de saludarle a dos personitas que están de visita en casa. Son mis dos únicas hermanas que existen, eran tres. Dos de mis hermanas se vinieron y está con nosotros compartiendo en la familia, y para ellas una vez más el saludo de bienvenida y que se sientan bien, y gracias por visitarnos, y ojalá que se sientan muy bien en nuestra ciudad que he asumido yo como mío y en el cual me siento muy feliz. Y para decir que Alto Paraná es un sector, es una madre, una madre acogedora, indudablemente que sí, porque en un momento dijeron o creyeron o querían que tengan mala impresión, pero no es así. No, Alto Paraná realmente muchas cosas le atribuyeron, pero siempre se sobrepuso las buenas acciones de sus hijos, de los ciudadanos. Gracias, Juan Manuel, por estar ahí. Mediante vos, nosotros estamos bien, porque también sos nuestro ángel de la guarda. Así es. Bueno, hoy la iglesia recuerda a San Hilario. Su nombre significa amable y sonriente. Sonriente. Amable y sonriente. Dos cualidades muy pertinentes en esta época en que vivimos. Parece que el cristiano tiene que ser una persona que permanentemente tiene que traslucir en el rostro una sonrisa. Es la bienvenida, la apertura que él da al otro, ¿verdad? ¿Verdad? Para que pueda relacionarse. Y no precisamente porque habrá sido todo color de rosas. Sino es una actitud. Bueno, y entonces murió, dice, el 13 de enero del año 368. San Agustín, dice él, es un ilustre doctor de nuestra Santa Iglesia, y San Jerónimo lo llama hombre de gran elocuencia, trompeta de Dios para alertar a la verdadera religión contra la herejía. Y añade, San Cipriano y San Hilario son dos inmensos cedros que Dios trasplantó del mundo a su iglesia. Hay que decir que en esos momentos que estamos hablando de San Hilario, la herejía candente estaba. Sí. La iglesia era atacada, vamos a decir, por todos diferentes tipos de dardos, podríamos decir. Y ahí fue una época, vamos a decir, de grandes herejías y de grandes herejes. Es aquel que estaba, el hereje es aquel que niega unas cualidades, vamos a decir, propias de la iglesia, sí, y rechaza realidades divinas incluso. Ese es un hereje. Sí, y de eso había muchísimos, y eran personas muy calificadas intelectualmente, y contra eso estaban, ¿verdad? San Hilario, San Ireneo, San Ambrosio, sí, también San Agustín. Eran lumbreras también intelectuales que han sabido contrarrestar. ¿Y cómo son las cosas? Dios, por lo visto y con toda seguridad, pone los hombres necesarios en el momento preciso y en el tiempo preciso para situaciones bien específicas y muy difíciles, y por eso la iglesia se va a mantener, pero en el tiempo y en el espacio, sean cual fuese la dificultad y las tormentas y los tsunamis que pueden venir. Así es. Bueno, simplemente eso queríamos decir, porque la historia es larga, y decirle a todos los que se llaman Hilario e Hilaria que tienen un gran protector. Significa alegría, sonrisa, permanentemente, sí, ¿verdad? Exactamente. Y significa
amable y sonriente. Hilario significa amable. Bueno, es la traducción en griego, ¿verdad?, del nombre. Sí. Hilario. Por eso es que el nombre tiene mucho valor, pero hoy, yo no sé, me parece que no se conoce. Queremos tener nombres así, nombres medio extranjerizados, así. Totalmente vendidos somos. Ya no queremos no ser más Gregorio, sino Gregory. Alemán lento. Ne pronunciamos, pues entiendes, hay gente, como este isla de y raro, cuando no importa lo que diga cualquier idiotez, ¿entendés? Así voy a decir, acá hay como yo la gerando, y cuál ni muy va, muy te suelo mitad. No es que la culpa ahí tú acuerdas muy se cogen dube. A pesar no parece que te invita y tiene joven y veo escribe óptimo, ¿no? Va a decir la de gerata esa, jingüeses. Hombre, bueno, vamos a hacer nuestra oración para iniciar, ¿verdad? Y dice así: oración por el año del laicado. Dios nuestro, que has enviado tu Hijo como luz del mundo, derrama los dones de tu Espíritu sobre tu iglesia peregrina en el Paraguay, para que en este año del laicado, como los discípulos de Emaús, todos los bautizados, después de escuchar tu palabra y compartir el pan, anunciemos a Cristo y seamos activos cooperadores en la construcción de tu reino. Evangelizando los ambientes familiares y sociales, políticos y económicos, educativos y culturales, que el ejemplo y la intención de nuestra Madre María Santísima y de su esposo San José nos animen a vivir los valores de la escucha y el perdón, la justicia y la paz, la verdad y sobre todo el amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, estamos en un mundo donde parece que estamos en guerra, lleva. Sí. Estamos en guerra permanente con el vecino, con el de arriba, con el de abajo, con las autoridades, con los subalternos, con los sacerdotes, con los diáconos, con los vivimos en una olla convulsionada, permanentemente hirviendo. Sí. Como si fuese en una olla, una gran olla, donde hierve una serie de productos, podríamos decir, que no congenian. Así vivimos nosotros hoy en día. Parece que estamos sentados en un barril de pólvora. Sí. Y ustedes en el tránsito, en la calle, en los vecinos. En nuestra forma de pensar, de decir y de actuar. Eso es lo que más se nota hoy en día y que más incomoda, ¿verdad? Y nos molesta. Ya. Nos molestamos gratuitamente por cosas realmente que podíamos haber solucionado para vivir en forma más armónica. Y así es como perdimos el pudor, ¿la lleva? Porque sí, hoy luego el pudor parece ser un término que ya no está adecuado a nuestros tiempos, ¿verdad? Sí. No, piango una guaretería, ¿no? Tenemos que ser un poco más, ¿cómo se dice? Más adelantados en el tiempo, más chiqueros, ¿verdad? Tenemos que ser más modernos. Más moderno. Con el término moderno se metió todo tipo de prostitución en la vida de los hombres. Ya esas cosas antiguas ya no pegan, ya no pegan. Ya no pegan. Bueno, y entonces en ese sentido que vamos a desarrollar un poquitito. Y yo quisiera justamente abordar con nuestra amable y calificada audiencia de este programa, justamente Sembrando Valores, este término, y no como término, sino como un valor, como un estilo de vida que debemos adoptar nosotros los seres humanos y que le da un calificativo muy especial al ser humano y es propio del ser humano. El animal no puede tener esta cualidad de ser pudoroso. ¿Por qué? Él no tiene vergüenza, no tiene traje, y Dios le hizo de una manera tal para que justamente pudiesen. No hay animal con ropas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el pudor sería como sinónimo de vergüenza, sí. Sería un poco delicadeza, descuidado, de modestia, honestidad, rescato, o sea, equidad, de forma de vivir, de forma de expresarte y forma de vestirte, sobre todo hoy en día, que se ha perdido totalmente esto. Hoy en día
pareciera que el hombre, al decir hombre, mis queridos amables oyentes, me estoy refiriendo al varón y a la mujer, sin importar su edad. Al humano. Al ser humano me estoy refiriendo. Pareciera que hemos cambiado de ropaje, de traje, y nos hemos despojado realmente de una serie de cualidades que debería adornar y embellecer realmente al ser humano. Porque ya hoy ango ya yo toparon a algunos ñan de trataporamos, por ejemplo. Ñan de una persona con delicadeza, era honesta, modesta, de un trato delicado, mesurado ya en Aishupé, porque nos sentimos revelados ante el atropello, por ejemplo, de un semejante, tanto en sus palabras, en el tono de su voz incluso. Por eso es muy importante cuidar muchísimo el tono de la voz. Muchas veces con el tono de la voz se dice el mismo mensaje, pero no tiene el mismo impacto. ¿Por qué? Porque entonces, y por arangüe, la de mensaje remondoró fácilmente, pero oico se oí a una vez a pescar. ¿Por qué? Porque realmente tengo mucha razón, pero produzco, antes de que sea valioso, muchas veces un consejo, y lo digo con una forma reprensiva, y nadie quiere recibir reprensiones, por más pecadores y ladrón que sea. Debo decir que es ladrón desde Mondajay por si hay. Entonces, bueno, permíteme un poco leer la definición y vos después de desarrollar un poco la idea. ¿Sí va? ¿Sí? La RAE, la Real Academia Española, define pudor como sinónimo de honestidad, modestia, decencia y recato. Acañetemos ese coape. Así es que y bueno, pudor, sinónimo dice de honestidad. ¿Qué es una persona honesta? Ser consecuente consigo mismo, con sus pensamientos, y consecuente y eso en todos los aspectos tiene que ser, en tu forma de ser, de vivir y de expresión. Sí. Ser consecuente entonces con tu forma de pensar. A ella pensaba, ella ahora. Modestia, ser moderado, de ahí viene, ser moderado. Mira, no pretender sobresalir sobre los demás o entre los demás, y para eso yo hago cualquier cosa. Me he visto una forma llamativa. Sí. Permíteme hacerte una pregunta ahí. Una persona rica, millonaria, ¿puede ser modesta? Claro que sí, indudablemente que sí. Indudablemente que sí, puede ser modesta. Sí, y tiene que ser modesta. Tiene que ser. Las islas de Boriajunte, Anajan de Punandí, de Yaremí, Anajani. No significa eso. No. Sino no hacer alarde ofensivo, vamos a decir, a mis semejantes que muchas veces no tienen, y que puedo despertar en ellos una cierta envidia, puedo despertar en ellos deseos, por ejemplo, que no van a poder ellos llegar a eso. En ese sentido yo estoy pecando. Sí, señor. No soy modesto, no soy decente. Mira. Pero ¿qué te van a decir, Agustín? ¿Qué te van a decir? Segunda peca ahí. Sí, pero todo lo que hacemos o decimos o dejamos de hacer o de decir y que pueda afectar a otros, ya estamos induciéndole al pecado. Sí. Pero no quiero olvidarme. ¿Qué dice ahí Tácito, Agustín? ¿Tácito quién es? Tácito, es un sabio, un filósofo, ¿verdad? Es un filósofo, un gran pensador de la era antigua, sí. Antes de Jesucristo, indudablemente. Griego era. Griego. Sí. Y decía él lo siguiente, y así comenzó realmente nuestro artículo y una mujer, dice, que ha perdido el pudor, el acuñaño, que ha perdido el pudor, y algunos se reirán a carcajadas al decir esto, ¿verdad? Pues es importante. Ya no es capaz de oponerse a nada. Tiene que aceptar cualquier cosa. Oye, es ante Machupé, que cualquier propuesta deshonesta, grosera,
que le propone un hombre, simplemente cede. ¿Por qué? Porque ella ya resquebrajó, vamos a decir, su protección, su caparazón, podríamos decir, su escudo de protección. Sí. Ella ya destruyó su honorabilidad, su buen nombre, siendo una mujer muchas veces, y algunos le dirán, va bien de la hereta, va. ¿Por qué lo que ahora te hace importante? Lo que suele decir, va ahí donde le ñemo importante te ita coana, ¿verdad? Muchas veces decimos nosotros los varones a una mujer que posiblemente pobrecita también puede estar queriendo cambiar, ¿verdad? Y muchas veces nosotros los varones nada ayudamos a las mujeres para que pueda realmente muchas veces cambiar de ese estilo de vida o pueda realmente mantener ese pudor perdido. ¿Y hubiera habido prostitutas si no hay varones? No hubiera, por eso digo que nosotros los varones somos en alto grado culpables de que prolifere, vamos a decir, es la profesión más antigua de la prostitución, que existieran prostitutas. Es porque si hay ladrones, es porque alguien compra, verá lo robado. Ya lo decía Juana Inés de la Cruz, el que peca por la paga y el que paga por pecar. Pero joven a mí, prostitución. Sí. Entonces, pues eso no va para decir, no, porque muchos pueden ser también dicen, no, está bien, ¿y quién es el culpable? El varón. Y no fuiste vos, no fui yo, no fuimos nosotros también, sí, parte de ese problema. Así muchas veces ocurre, de manera que no es para defenderle a las mujeres, sino para decir una gran verdad, y del cual coparticipamos en el pecado muchas veces vigente y reinante y que se fortalece cada vez más, hablando, ¿verdad?, de este tema, de esta cualidad que amerita volver a recuperar ya en Aishupe, el pudor, que sería el mezquinarse a sí mismo, el cuidarse a sí mismo, ¿verdad? No desnudarse, poder decirlo así de una forma figurada, ante el público, ante los demás. Y eso muchas veces hoy en día está muy en boga. Las mujeres, infelizmente, cuanto menos cubierta está, pesan la ella atractiva. A la oñe mañana, pues, pero yo pido pedazo que ande viejo verde. Ellas mismas muchas veces tienen una forma de vivir y de exponerse a los ojos de varones y mujeres en forma agresiva, provocativa. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Eso es una falta de pudor. Es impudor, diríamos, en otros términos. Sí, y también la televisión es parte y es problema, ¿verdad? Porque eso es lo que vende, pues. Eso es lo que vende y lo único que le gusta a la gente. Sí. Oye, en lo mitame, muy heitepe. Tanto que es acuñame. Hasta por donde miran de PTI pregunta medio infantil, argelado. Blanqueado ese Yagel. El cristiano tiene, no digo derecho, sino está bien que un cristiano comprometido, no un cristiano que se bautizó y nunca más apareció, de mirar esos programas con su familia. Realmente, algunos toman, por ejemplo, como vamos a decir, como un programa también familiar en el hogar, de no ver esos tipos de programas, porque en nada le ayuda todo el esfuerzo educativo que él pone, vamos a decir, en su familia, el esfuerzo, porque aquello le destruye, le desmorona en una patada. Pero tiene éxito, pues, Agustín. ¿Y por qué tiene éxito? Porque vende. Porque vende. Lo lleva. Y hoy en día se impone, vamos a decir, el poder del dinero ante el poder de los valores. El dinero, el querer, el deseo está por encima, y el que lleva la bandera de la victoria, el que lleva, verá, en todas las batallas, verá, el deseo. Si el deseo es complacido, el resto es macana. Y vos no te imaginás, seguramente sí sabes, es una forma de decir nomás, cómo es caro el espacio en la televisión. Carísimo. Carísimo. Sí, y cómo hay programas así basura que duran 1 hora,
quiere decir que hay gente que paga, mi hermano. Hay gente que paga, sí señor. Y entre esa gente, bueno, está a ver también gente cristiana que es padrino y no sé qué historia, y que a lo mejor es lector en la capilla o en la iglesia o qué sé yo. ¿Qué contradicción? Estoy señalando el hecho, no critico personas, por Dios. Si alguien se siente ofendido, por favor que mire a otro lado, porque no estamos poniendo nombre, estamos señalando el hecho. Esas son las terribles incongruencias muchas veces de muchos cristianos, ¿verdad? En que dicen ser una cosa y hacen totalmente lo contrario. Se le enseña una realidad, ¿verdad? Los mensajes de cómo tiene que ser un estilo de vida, pues ya vengo cristiano, un otro Cristo en esta época en que vivimos. Debemos ser. Si no podemos, no vamos a poder ser tal vez como Él mismo. Pero tenemos que esforzarnos y ya lo y eso va a ser permanentemente, en todo momento. Distinto es, Agustín, ¿verdad?, hablar de estos temas en estos términos si es que estás ante un grupo de personas en una catequesis, por ejemplo. ¿Tú sabes la diferencia, ya va? Sí. Porque ahí no vas a ir a hacer el espectáculo, sino precisamente para prevenir de todo lo contrario que uno tiene que hacer ante estas manifestaciones impudorosas. Sí, impudorosas. Pero hoy parece que nosotros estamos en la mano de la Virgen María, ya estamos todos. No tanto así. Bueno, lo que pasa es que así se tiene ese concepto muchas veces ya justamente porque hemos perdido totalmente, vamos a decir, la orientación o la imagen de una serie de cualidades, de ser, por ejemplo, honesto, de ser prudente, de tener el pudor, la práctica del pudor, ¿verdad? De cuidar, de mezquinar, por ejemplo, las cosas ajenas. ¿Entiendes? Todas esas cualidades hemos perdido. Y la pérdida de esas cualidades, por ejemplo, el respeto, ¿verdad?, al semejante, a sus cosas, ¿verdad? No importa que él me conozca o no me conozca, total cosas no sé cuál. Puedo decirle y hacer lo que yo quiero o lo que me venga a la gana. ¿Y qué le decía Agustín a esas personas que dicen, pero que se escucha acá, allá, por arriba, por abajo, y por izquierda y por derecha? En mi casa puedo hacer lo que quiero. Y está bien, y es verdad. Pero, ¿dónde choca con la realidad decente? Puede hacer todo lo que quiera, siempre y cuando no moleste al vecino. No destruyas, vamos a decir, la tranquilidad o la paz del otro, del semejante, porque vos no sos un animal solitario. El hombre es un ser social que necesita, yo digo la hipotá, sino necesita vivir con los demás, entre los demás y para los demás. Perfectamente. Ahí está la figura y las tres dimensiones del ser humano, que tiene que cuidar celosamente para poder vivir y ser parte de una organización social que se llama humanidad. Anotata mandioí. Con, por y para. Sí. El hombre tiene que vivir con, por y para. Anotamos, ya anotamos. A muy tan de examen, a mí que me haga de ella, pues, para tipo que te cero tu sabes de la caña muy tan de. A veces cuando decían de madre clase, aña muy yo que a veces con otra manera, ¿verdad? Sí. Con algún caso, no sé yo, lo pillé allí porque no voy, Te prometo no defraudarte, profesor. Profesor. Y bueno, vamos a seguir tampoco. Entonces, esto yo creo que tiene que calar profundamente en nuestro pensar, en nuestra actuar de hoy. Este pensamiento de Tácito. Y una mujer que ha perdido el pudor. ¿Te imaginas lo importante que es esta cualidad en las mujeres? El pudor, esa delicadeza, ese cuidado que tiene de su naturaleza femenina, ¿verdad? Que no esté exponiendo, que nos esté desnudando, en un sentido figurado estoy diciendo, ¿verdad? Mostrándose todo. Y así realmente antes ya no es capaz de oponerse a nada. Va con la geideta.
ante cualquier propuesta que se le haga, no tiene nada que defender, no tiene cómo defenderse, porque ya un mundo lo pagan ley y escudo, mianga, de defensa. Sí, ya. Ya no tiene nada que perder, no ya perdió todo. Perdió todo. Entonces el pudor es una cualidad, es un baluarte, es un escudo que amerita mantener, ¿verdad? Justamente, y no solamente las mujeres, más, ¿verdad? Esto se califica y se ve en las mujeres, que pierde fácilmente el pudor. Y hoy en día hay toda, ya en la ciudad, hay todo un tsunami, que es un desorden total de la naturaleza en la tsunami, hubo tormenta, lo que fuese. Así también existe este desorden en el aspecto social y en la vida del ser humano en todo sentido. Y eso hace que haya una convulsión grande, un desentendimiento social y una permanente riña en allá hay un desentendimiento. Entonces, ápico tácito y ahí por interés. Mujer que ha perdido el pudor ya no tiene más nada que mezquinar, ni que mezquinarse, ¿no? Entonces, es la vergüenza a exhibir el propio cuerpo, y se la poder. Tener vergüenza de exhibirte, de exponerte de cualquier manera, desnudo, desnuda, o exponer, ¿verdad? Tu cuerpo con vestimentas terriblemente provocativas. Hoy en día, por ejemplo, están, y eso hacen a propósito, la venta, por ejemplo, de pantalones en las mujeres, ese color de piel. Hay provocativa de ama o muy ari, PTI, pollerita, y PTI da color negro. Y a cierta distancia da la impresión de que esa mujer está desnuda, ¿verdad? Entonces todo eso es una provocación, ¿verdad? Una provocación justamente es una provocación de carácter comercial. Lo que le gusta a los otros es vender, y las mujeres que viste es justamente lo que quiere es despertar, vamos a decir, la atracción, que los otros le miren, y que justamente que su mirada en ese momento con esa vestimenta le provoque y le despierte una serie de sentimientos, muchas veces incluso pecaminosos. Y te pregunto, y este pudor o impudor también se puede dar en los varones. También se puede dar en los varones, sí señor, ¿por qué no? En la forma también de vestirse, de expresarse, de manifestarse. ¿Cuántos varones pero se va y Bararán quita su órgano genital y Ocuarube Uramata estando alguna mujer ahí enfrente incluso? Eso no tiene pudor, sí. No tiene ninguna delicadeza, ni mucho menos respeto al semejante, ¿verdad? Del sexo opuesto, por ejemplo. Y además un mal ejemplo, sí, por más que fuese incluso así, el que tiene pudor justamente tiene un cierto recato, ya eso ve, un tío ya exhibía más o pío, incluso era, sé por ejemplo una vez lo mitad de arroyo jare más ya o pío, así en Hani tenía siempre un pantaloncito, era en boicue, iba al negadoncillo y de manave, boina. Bueno, entonces a mí eso no me permitía, parecía que tenía yo una traba, alguien que me dice no, y tenía vergüenza realmente de exponer mi cuerpo a los ojos de todo el mundo. Y eso se trae de casa, no es que te nació no, así mismo. De casa se trae. De casa. Nosotros mismos, ¿verdad? Nos cuidábamos muchísimo en exponer nuestra naturaleza, vamos a decir, a ojos de todo, incluso de entre los hermanos y las hermanas también, ¿verdad? Y así se va aprendiendo. Es entonces la vergüenza a exhibir el propio cuerpo desnudo, o de hablar de temas relacionados con el sexo también. Arriba y coño está peñame un hombre hoyo, pero yo caso cada uno y gaucho ve y arriero ve la otro y oño gana ganarlo mitad. Y conversan como si, con la mayor naturalidad, incluso muchas veces. No tiene vergüenza, no tiene delicadeza en sus expresiones, ¿verdad? Y puede irse relacionado con el sexo o el sentimiento de
evitar hablar con otras personas sobre sentimientos, pensamientos o actos que se consideran íntimos. Se desnudan, pierde su intimidad. Íntimo es aquello que vos solamente sabés, que vos solamente conoces. Y que ahí no me tiene que quedarse. Y ahí no me tiene que quedarse. No hay necesidad que vos exponga al ojo de los otros ni al conocimiento de los otros a través de la palabra, por ejemplo. No te contenéis. Eshuka ababepe ni ecuaca ababepe. Tus intimidades, tu mundo que es propio tuyo. Sí, y de nadie más. Y nada más. Si desnudarse fuera lo normal, la vergüenza sería antinatural. No hubiésemos tenido vergüenza si todo el mundo viviésemos desnudos, ¿verdad? Podía haber sido eso un tiempo. Pero la vergüenza es instinto, es algo que está en tu propia naturaleza, o un moín de pupé. Mira. El instinto animal, digo. El instinto animal. Oyen de pupé, andaña remediai, upé parte de tu naturaleza, que preserva la intimidad, ese instinto justamente de vergüenza que tenemos. Entonces eso hace que se preserve, vamos a decir, tu intimidad, aquello que es solamente tuyo y de nadie más. No un prejuicio adquirido, afirma la escritora Rebeca Reinoff. Y algo ya aprende a cuey. Incluso, ¿verdad? En el desaprendemos muchas veces aquello. ¿Por qué? Porque creemos de que aquello es de los viejazos, de la gente campesina, ¿verdad? De los tímidos. La timidez hoy en día es calificada como una desgracia, sí. Como un defecto. Y esta agresividad, que es la pérdida del pudor, que es la agresividad al sentimiento, ¿verdad?, de los demás, se considera como algo valioso. Umi cuña, cuanto más oye shukaja, cuanto menos oye curi, teja o gana por ave, oye contratarse de cualquier otra cosa. ¿No? Sí. Bueno, entonces es hora que podamos revertir un poco esta forma de ser y de actuar, de ser sobre todo, tanto de mujeres como de varones, más todavía en las mujeres, infelizmente, que hoy en día se han vuelto objeto de placer y objeto de comercio. Pesan como el asunto. Entonces, la sociedad antes sabía que existe un límite. Sí, señor. Nuestros hijos y todo, nuestras hijas y los esposos y las esposas saben que existe un límite. Y hoy en día no hay más límite, no hay más parámetros que nos diferencie el uno del otro. Usted pones un patio para limitar justamente a los demás y vos también limitarte desde muchas cosas. Hoy es la moda, desecha el pudor. Ñande moda, ñande la te impone una forma de ser. Y yo, por ejemplo, permanentemente combato. Hoy en día es muy difícil contrarrestar o imponer ya es un término de ese agresivo. No es imponer, sino hacer que el otro pueda ver como tal también una forma de ser. Es muy difícil a los jóvenes. Y bueno, ¿y por qué a los jóvenes? Y los jóvenes justamente no tienen todavía bien constituida, bien conformada, una personalidad definida. ¿Entiendes? Porque a lo mejor en casa también hay fallas. Exactamente, por eso. Y muchas veces es hijo de la calle, es hijo del destino, es hijo de, vamos a decir, de la pornografía, de lo que dicen los demás. Los demás prácticamente deciden sobre su comportamiento, sobre su conducta. No es el dueño de su propia conducta. Una mayoría ya no se avergüenza de llevar parte del cuerpo semidesnudo. ¿Sí? La transgresión del pudor y otras de normas de sana convivencia, nada importa.
O puedes irte desnudo, el torso puedes llevar desnudo y algo más, incluso con ropas menores, en cualquier parte. ¿Verdad? Nadie más se incomoda. Y muchas veces incluso ni las mujeres se incomodan ya. ¿Por qué? Porque han perdido justamente el pudor, que es la delicadeza, el cuidado, vamos a decir, de preservar su intimidad, su naturaleza, tal como sea. Ahora se le ve como sello de coraje y rebeldía. Cuando vos te expones tu naturaleza, tu cuerpo, sea varón y mujer, se te considera, ¿verdad?, como una ivaleteo, Sí. Él no tiene vergüenza. Qué arrojado el tipo. O la mujer. Mientras que la persona con pudor es criticada. Discúlpeme el término, pero así, esos son los términos con el cual nos expresamos respecto a algunas personas que tienen pudor justamente. El ser humano, desproteger el pudor en 3 áreas lo hace: en el lenguaje, en el vestir y la casa. En la casa también nos hemos cuidado esta cualidad, esta virtud del pudor. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra vestimenta, en nuestro vestir, en nuestras presentaciones y en nuestro lenguaje, usamos cualquier término grosero. Sí. Hubo un error nomás acá. En el ser humano debe proteger. Sí. Debe proteger, tiene que decir. Así es. Sí, en el ser humano debe protegerse, exactamente. Debe protegerse justamente todo eso. El lenguaje, debe protegerse el lenguaje, la forma de vestir, y eso tiene que comenzar realmente en la casa, para que eso después pueda resumirse, vamos a decir, y verse en tu vida pública. Hablando, vamos a conocer nuestra intimidad al mejor amigo, ¿sí? Ñeñe estaban haciendo amigos, dije, ñeñe confesar. Con el vestido cubrimos nuestra intimidad corporal. Es el objetivo de vestirnos, ¿verdad? Cuidarnos. Y hoy en día, cuanto menos te vestís, cuanto menos se revisten las mujeres, la cotizada. La pérdida del pudor vuelve a la persona un objeto. Petit cosa. Petit cosa de que actuar y yoguá, revendé, rembraire, yare mombo, de ustaja ahora. El ser humano no es una cosa, es una persona, ¿verdad?, que requiere justamente cuidado, respeto y un buen manejo, vamos a decir. Es alguien, no es algo. Es alguien, no es algo. Tiene, ¿verdad?, una validez, un valor en sí mismo que no puede ser reemplazado. Yo no lo puedo reemplazar por otro, o el otro ser ni y gemelo. Diga tú ya cuando cochera o no se vija ya potan de otro y reemplazo otro que no, diga tú ya él es irreemplazable, irrepetible. Lo vamos a recordar siempre a ese hijo por más que haya muerto hace rato. Se hace normal exhibir en la televisión sucesos personales, ¿sí?, tragedias familiares o detalles íntimos. Hoy en día la pornografía está, compañero, a la orden del día en los medios masivos de comunicación, en el internet, con el teléfono y tal, en la pornografía. Hace rato, y muchas veces te descuida y conoce más que el mayor, porque ve todos los días, ¿no? Entonces, tragedias humanas, detalles íntimos, incluso sexo explícito, la perversión, el pocaré, en la forma de decirlo en guaraní, o vicios, sin ningún pudor, se exponen al público como si fuera el mayor timbre de gloria, como si fuese lo mayor, la mayor realización que se puede tener. Como si fuese un gran festejo, un gran triunfo. La desnudez no es natural. Solo los animales se privan de vestidos, mientras en climas muy calurosos
la gente se cure de algún modo. El cuerpo humano debe ser cuidado y respetado. El cuerpo humano anda IPTI, cosas anda IPTI, ensamble de piezas nomás. No, señor, el cuerpo humano, añandé como cristiano, y es templo sagrado, dice, de la Santísima Trinidad, y andé será. Aquí quiero meter por la cuchara para ser más argel todavía que vos. Y yo, con mis 70 años, respeto a la persona. Le respeto a la persona, por ser persona. Pero no la conducta, no siempre. ¿Por qué? Cada uno hace lo que quiere, porque tiene libertad, pero no porque tiene autorización. Porque el cuerpo, cuando vos mutilas con tatuajes, por ejemplo, te estás dañando. Y estás dañando a otros inocentes que ven que mamá, que papá, y pueda que querer, tío, imitar después. Y cuando te pones la tinta en el cuerpo, eso es veneno. Cualquier médico te va a decir. Sí. En algún momento vas a tener un problema. ¿Por qué? Porque estás inyectando una sustancia que no extraña. Es extraña al cuerpo. Claro. Y después, si uno es más lindo o más linda porque tiene tatuaje, y va y conoce. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere, pero va a tener que... Pero no debe hacer, no debería hacer. Yande ya no me yande con cuerpo va limpio, yande da IPT dibujo, yande da IPT pizarra, ella pues a macana peor raye, no es una pizarra de primer grado para dibujar como primer grado de cualquier cosa en él. En ese sentido, hoy en día se desprecia la figura del cuerpo humano, se desprecia, es un desprecio, hay un escupitazo contra ello. No hay mayor bajeza de la mujer, en Duque Cuñagüera. Yo no estoy en contra de la mujer, al contrario, amo a las mujeres, es motivo de mi existir, motivo de mi alegría, son las mujeres. No hay mayor bajeza de la mujer cuando reduce su cuerpo a una mercancía a precio de ganga. No hay nada. O muy vas amigo, oye monami se higo a ver intime gembepe y come amor en el ombligo y pum ame y en muchas otras partes más. No sé para qué carajo. Discúlpeme el término, pero así es realmente, ese es el término que muchas veces usamos. ¿Cuál es? Pareciera, yo no sé si siente mayor placer o no. No sé eso, ¿verdad? Pero pareciera que quiere romper, vamos a decir, con la naturalidad y exponerse, presentar otro estilo, otra manera de ser y que es diferente de las otras mujeres. Pareciera así que yo considero una provocación, mira, para ser más cotizada, para la gangaina. El impudor se exhiben en la televisión, sí, todos los días se vio vecina calle 7, me acuerdo ese compañero, unos chorcitos ajustados a las mujeres que te muestran más lo que querés ver sin que quieras ver, porque son súper ajustados. Se exhibe, bueno, me dirán, es el traje apropiado porque hacen muchos movimientos, dirán todo lo que se exhiben en la televisión, en la morbosa presentación de escenas de violencia y sexo. Es el gran escaparate del cuerpo desnudo y envilecido, despreciado. Sí. Eso es envilecer. La imagen humana se vuelve barata mercancía y ya no parece imagen de Dios. ¿El cuerpo qué es? Es imagen de Dios, dice que es el cuerpo. Claro. El ser humano. Somos imagen y semejanza de Dios, y a qué punto llegamos de envilecer tanto, en desprestigiar tanto, vamos a decir, la imagen de Dios, al jugar por nuestro cuerpo o a aparentar de una manera tal. En vez de que una serie de cosas más, es pintar como cualquier otro miembro. Pero como dice la esperanza, como la esperanza es lo último que se pierde,
¿Cuántas veces oímos, y quizás nosotros mismos lo habremos dicho, todo esto son formas de cobardía, de inacción, son formas con las que cubrimos estados anímicos y nuestra conciencia, dice Alberto Milagro, ¿verdad? Sí, del padre Alfonso Milagro. Alfonso Milagro, disculpe, Alberto de Macena. Realmente muchas veces nosotros hacemos, desfiguramos, destruimos la verdadera imagen del ser humano y cómo debería haber sido. Hemos desfigurado realmente la imagen de Dios que tenemos, porque a través de cada ser humano teníamos que haberle visto a Dios, porque Él dice que nos hizo a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Y eso hay que saber interpretar muy bien, realmente. Sobre todo, al decir a imagen y semejanza, no se refiere precisamente, vamos a decir, a esa apariencia, vamos a decir, material corporal. O si no, sino en una serie de cualidades, de virtudes, vamos a decir, en que viene de Dios, y que eso nosotros también lo tenemos, ¿verdad? Es Dios solo descanso, en Dios solo descanso, aquí este es un salmo, ¿verdad? Alma mía, dice, de Él viene mi esperanza, solo Él es mi roca, mi salvación, mi ciudadela, no he de vacilar, en Dios mi salvación y mi gloria, la roca de mi fuerza. Y Salmo 62, 6, 8, a Dios le pone realmente como la imagen y como la esperanza de salvación. ¿Por qué se pierde el pudor? Una gran pregunta. Se pierde el pudor porque por despersonalización o porque se debilita el sentido de ser persona. ¿Sí? Ser persona es una persona, es un ser justamente que vive con los demás, entre los demás, y que tiene sus propias cualidades, vamos a decir, su propia intimidad, su propio carácter, que le hace diferente a los otros. Ese es una persona, ¿verdad? Que lo hace diferente. Es lo que ocurre en nuestra época, que es bastante crítica. Tenemos que recuperar la belleza del pudor. Es una belleza, es una cualidad, ¿verdad? Los hijos y nietos agradecerán la taupeya, dice acá el artículo, en nuestra vernácula lengua guaraní. Recuperar esta cualidad perdida de delicadeza, de mezquinar nuestra misma naturaleza. Anilla y purura como pizarrón de primer grado o rayapao dibuja nija en entendela o yapoa. ¿Por qué? Y no solamente muchas veces lo que a él le gusta, sino porque los demás tienen así. Por eso también él hace así. Y bueno, parece que uno perdió su intimidad, perdió su identidad. Sí, sí. Es cuando llegó a ver, es para la hipotaba. Sí, perdió el control de sí mismo para tomar otros rumbos que otros le marcan. Sí, otros le marcan. Hoy en día otras personas, yo eso siempre suelo decir, a mí no se han ido a permitirla otro o pensando de qué, ni otro me mondé a o usta haisa, a pesar que ya de todo año ya llevaron en a pe ao o sea pe propaganda pe. Él andemos por avea, algunos le iba a ir casca, ella haisa vulgarmente, iba a ir poderoso, porque la moda con la gente o peguara y mon le va y ven va eimo o yo voy a mí va acá tengo sabe la doña mondeo de una manera tal, pero hoy por hoy yo voy a estar la plata mianga apenas porque él tiene que estar a la moda y porque eso salió del último grito que apareció en la televisión. Bueno, a mí me tiene a Peñandé ciudadanos como cristianos mucho más aún. Hasta aquí esta reflexión. Bueno, dice antes de irnos a la pausa, hoy no olvides agradecer a Dios por la vida, la salud, los amigos, por el hogar, por los alimentos, por el trabajo y por la bendición de un nuevo día. Feliz sábado, pero no sé quién. Y bueno, no sé para quién. esta persona
que nos recuerda realmente algo muy valioso, que es la vida, y que no depende de nosotros, no podemos comprar en cualquier escaparate, en cualquier vitrina. Es bueno agradecer, y este es un regalo gratuito que Dios nos dio. No lo somos capaces ni siquiera de cuidar. Ñamocó, ya no está, y puno a esa. O mocón lo está, o caro, o ye desfigura pa, o destruir pa la naturaleza. Jegua apa y cadera yo apa. Estamba de Bahía, ñande oye y apoyan de yeje, jaopea tu yaja. Y todo es un fin comercial. O chucande y güey, esa nembo ahí de güey, jaopea o chucande esa para la nepona java. A bebé Juan Gimnasio, re Juan nutricionista, re gasta getalan de plata de ganar, al último es en un flor de virorei, de viro tepotí, yan de viro formal, va con la yeye cuida y después no la omía yeye poja por no ñeñembe ahí. Sí. Y antes dice aquella llegamos ahí. El ayer es historia. El mañana es un misterio. El hoy es un obsequio. Y por eso se llama presente feliz día ahí, pero no sé también quién es. Bueno, pero llegan. Bueno, y en fin, estamos llegando al término de este primer espacio, entonces, que compartimos gustoso con nuestra amable audiencia, y vamos a un espacio musical apropiado, vamos así como siempre nos suele hacer nuestro hermano que está en los controles técnicos. 101.3